En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y pueblos enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de casa se levante y cierre la puerta, se quedarán afuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les contestará: no sé quiénes son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él contestará: no sé quiénes son ustedes, aléjense de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras ustedes habrán sido echados fuera, y vendrán muchos de oriente y occidente, y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Asiento. Queridos hermanos en Cristo nuestro Redentor, el Evangelio que esta liturgia del domingo 21 del tiempo ferial en el ciclo C nos ofrece es este texto llamado de la puerta estrecha. Es una pequeña alegoría en donde Jesucristo nos hace ver que para entrar a la vida eterna es necesario, ¿no?, enderezar la vida, es necesario pedir al Señor y es necesario tener una conducta correspondiente a la fidelidad al Evangelio. Eso podríamos decir es el resumen de todo este texto. Se trata aquí entonces de mirar, de primero poner la mirada en la salvación de nuestras almas, porque esa fue la pregunta que le hacen a Jesucristo. ¿Son muchos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Los santos padres han asumido algunos una respuesta y otros otra. Algunos dicen, por ejemplo, son muchos los que se salvan porque la misericordia del Señor es tan grande que tienen que ser más los que se salvan que los que se pierdan. Sin embargo, otros santos padres dicen, pero no hay que dejar de lado aquello que dice Jesucristo. Muchos son los que andan por el camino ancho que va a la perdición, y pocos son los que andan por la senda estrecha que lleva a la vida. Por tanto, al parecer, podrían ser más los que se pierden que los que se salvan. Cristo el Señor no quiso respondernos, y por tanto, sea de una manera o de otra manera lo que digan los santos padres, creo que no es lo más importante el preguntarnos eso, sino más bien preguntarnos si nosotros nos vamos a salvar. En el tiempo de Cristo, los judíos que tenían como pensamiento, ¿no?, que eran hijos de la circuncisión y del linaje de Abraham, entendían que la salvación era solamente para ellos. Por eso es que ellos consideraban prójimos solamente a los judíos y no a los otros miembros de las otras civilizaciones. No se creían entonces que los demás podían ser salvos. Tal vez alguno, porque se haya acercado al pueblo judío y sea prosélito y tenga mucho fervor, tal vez podría alcanzar la vida eterna, pero normalmente no, sería una excepción. Lo normal es que todos los hijos de Abraham, de las 12 tribus de Israel, sean los que se salven, el resto no. Lo cual es una tremenda falsedad, porque Cristo dijo, al final del texto, ustedes lo han escuchado, entonces dice, vendrán, ¿no?, ustedes verán, porque para colmo Jesucristo se enfrenta, ¿no?, a los judíos y les dice, por eso entonces vendrán Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, ¿no?, y los verán a ellos en el reino de Dios, y vendrán gente de oriente y de occidente, del norte y del sur, y todos se sentarán en el reino de Dios. Entonces, Jesucristo está diciéndoles aquí, no piensen que por ser hijos de Abraham ustedes se van a salvar. Es más, muchos van a tocar la puerta de ustedes y no les van a abrir. Y por otro lado vendrán otros de otras naciones, no solamente judíos, y entonces ellos sí tendrán la puerta abierta y podrán entrar y gozar del banquete celestial. Entonces la primera cosa que dice Jesucristo es que la salvación no está
circunscripta a personas por pertenecer a un linaje, por pertenecer a una raza, por pertenecer a un grupo, por pertenecer a una parroquia, por pertenecer a una asociación. No es por eso y solamente por eso que se puede alcanzar la vida eterna. De hecho, Jesucristo aquí habla de los agentes de iniquidad, ¿no? Claro, este texto lo traduce de esta manera, ¿no? Aléjense de mí, malvados. Otras traducciones un poco más fuertes dicen, aléjense de mí, agentes de iniquidad, es decir, gente que obra el mal. Pues los que están apartados del reino de los cielos son los agentes de iniquidad. Pero no hay que pensar que el mal es solamente matar al prójimo, porque mal también es hablar mal del prójimo. Y también es ser agente de iniquidad. Pero mal también es no hacer al prójimo lo que el prójimo me está pidiendo que le haga, el favor que me está pidiendo. Eso también es ser agente de iniquidad, porque, claro, a veces no se puede, pero cuando se puede y no se quiere, por capricho, por terquedad, por ociosidad, por vanagloria o por tantas cosas, evidentemente eso no está bien. Y eso es ser agente de iniquidad, porque no es obrar el bien, es dejar de obrar el bien. Acuérdense que, como decía el gran maestro Juan de Ávila, no solamente es bueno el que no hace el mal, es principalmente bueno el que hace el bien. Entonces no pensemos que por el hecho de no haber matado ya vamos a ir a la vida eterna, Bien, entonces esto ya es una primera reflexión que vale la pena hacer, ¿no? Después también es importante lo que Jesucristo nos viene diciendo, ¿no? Entrar por la puerta estrecha. Y dice Jesucristo este verbo, claro, aquí en este texto lo traducimos así, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Otras traducciones, porque el texto es difícil este verbo de traducir, porque este verbo es un verbo que en castellano está muy ligado al verbo agonizar, y agonizar es aquella acción en la que están los que están en las últimas, ¿no? Los que ya están por morir. La agonía es el momento en el que uno está por exhalar el último aliento. Pues Jesucristo dice, esfuércense, pero ese esfuerzo es un esfuerzo que llega hasta la agonía, o sea, hasta el último momento. No lo entendemos así, este tema, la traducción, por eso no nos ayuda mucho. Esfuércense por entrar a la vida eterna. Bueno, sí, un esfuercito, un empujoncito. No, es un esfuerzo tremendo, es un esfuerzo continuo, es un esfuerzo constante, perseverante, es un esfuerzo de siempre. Es un esfuerzo de hoy día, de mañana, de pasado y hasta en el instante de mi muerte. Es un esforzarse todo el tiempo por alcanzar la vida eterna. Ahora bien, les decía yo que en el pueblo judío, en el tiempo de Cristo, los judíos pensaban que ellos eran los únicos que iban a alcanzar la vida eterna y que el resto no. Que la vida eterna era para ellos y no para los demás. Es cierto que la Sagrada Escritura nos presenta que el pueblo elegido por Dios era el pueblo judío. Pero también Jesucristo aquí nos está diciendo, no solamente entrarán judíos, entrarán pueblos de todos los contextos, norte, sur, oriente, occidente. Por tanto, la salvación no se reserva solamente a un pueblo por ser un pueblo, ya lo dijo Jesús, sino que se reserva a quienes. Y ahora ese es el otro elemento, ¿no? A los que se esfuerzan por entrar a la vida eterna. Hoy día el panorama es distinto, porque yo no sé por qué la gente creyente, los no creyentes piensan que la vida termina en el nicho y se acabó, ¿no? Pero los creyentes, muchos de los creyentes, piensan que la vida eterna es para todos. O sea, ya no solamente para el pueblo judío. Los judíos decían, solo para nosotros, no para el mundo. ¿Qué dicen ahora los hombres de cierta fe que no tienen conciencia de lo que Jesucristo dice? No, la vida eterna es de todos. Es como que es automático, ¿no? Uno apenas exhala, pasa por el tubo, llega a la luz y llegó a Dios. Ya está, se acabó. La vida eterna y se acabó. O sea, todos van a alcanzar la vida eterna, ¿no? El injusto y el justo. El asesino y su víctima. El genocida y el pueblo que mató. Todos van a ir a la vida eterna. Así se piensa, ¿no? O sea, ya por el hecho de morirte es como que tienes el pasaporte ahí para alcanzar la vida eterna. Ya está. Y San Pedro te tiene que abrir las dos puertas del cielo para que entres tú y te van a hacer coros y te van a tocar banda cuando llegues al cielo. No es así. No consiste en eso. De hecho, Jesucristo
aquí dice una cosa bien grave, ¿no? Esfuérzate, porque si no te esfuerzas, te van a cerrar la puerta. Es muy serio esto. Esta pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta esencial. No es una pregunta que nosotros la tenemos que dejar, ¿no?, en la, ¿cómo podemos decir?, en el último estante de nuestra memoria para que se apolille o se llene ¿cómo se llama?, de telarañas, ¿no? No es así. Esta pregunta es una pregunta vivencial, diaria, continua, porque así como hay que esforzarse continuamente, diariamente, hay que preguntarse continuamente: ¿estoy listo para salvar mi alma? Si hoy día me presentase ante Dios, ¿alcanzaría el alma? Esto me ayuda mucho porque cuando yo recién empecé el ministerio sacerdotal, un muy buen sacerdote mayor me aconsejó leer las obras de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio es realmente extraordinario, extraordinario. Tiene unos sermones que te dejan los pies temblando, ¿ok? Con eso les digo ya algo de lo que es esta lectura. Y tiene un montón de sermones y me acuerdo que yo, de joven sacerdote, me daba cierto temor, ¿no?, por lo fuerte que eran estos sermones. Ya se me ha ido pasando un poco el temor. Entonces quiero contarles algunas cosas de San Alfonso María de Ligorio, de una homilía que tiene acerca de la urgencia de la salvación del alma. En principio cuenta San Alfonso la historia de una mujer, porque sus sermones no son como los míos, que son desordenados, los de él son muy metódicos, ¿no? Los sermones de San Alfonso empiezan siempre con la llamada captatio benevolente, que es captar la atención de la gente para que la gente quede concentrada y no se vaya imaginando cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que no se distraiga. Entonces, la captatio benevolente del sermón es la historia de una mujer, piadosa mujer, pero mujer de alcurnia, ¿no?, de nivel económico y de también en ese tiempo, acuérdense, es tiempo todavía de la realeza, la nobleza, era descendiente de nobleza, ¿no? Y entonces esta mujer piadosa, rezadora, con cierta bondad, se muere. Y entonces Dios en su misericordia la lleva al cielo y los ángeles la llevan al cielo, ¿no?, al trono de Dios. Pero ella se da cuenta, claro, esto es un cuento, ella se da cuenta que el cielo es como una ciudad hermosa, ¿no?, y de repente la hacen pasar por una hermosa avenida con lindos palacios, ¿no? Eso que dice Jesucristo: conviene que me vaya para que yo les guarde un lugar, ¿no?, una morada. Pues la morada de muchos era como palacios que estaban gozando de la presencia de Dios, ¿no? Y entonces ella va llegando, va cruzando las calles de la Jerusalén celestial y de repente llega a una calle muy pobre. Y ella, que había sido una mujer de mucho dinero y de mucho tener en la tierra, se queda un poquito apesadumbrada y está medio en duda, y entonces le muestran la casita, y la casita de ella era una casa, digámoslo así, una choza más que una casa. Y entonces la mujer, con duda, con cierto miedo, pero hace un reclamo al ángel, ¿no? Y le dice: pero yo en la vida fui muy piadosa. ¿Por qué ahora me toca vivir en esta choza en el cielo y no en un palacete como el que tienen tantos pobres que yo he conocido y que acabo de ver por las avenidas? Veo que viven en palacios y yo vivo en esta chocita, ¿por qué? Y el ángel le dijo: porque esto es lo único que nos alcanzó de materiales que tú aportaste en la tierra para hacer tu casa en el cielo. O sea que aún los que alcanzan la vida eterna, por supuesto que tienen que trabajar, ¿no?, por esforzarse y por hacer que sus obras, ¿no?, tengan, como dice Jesucristo, tengan almacenes, ¿no?, en el cielo, donde no hay polilla, donde no hay ladrón, y pueda entonces Dios hacer una morada para ellos en el cielo. Entonces, esta es la primera cosa que dice San Alfonso. Segundo, dice, bajo esta perspectiva que nos da Jesucristo en este discurso que da, preocupados por entrar por la puerta estrecha, tenemos nosotros que primero tener tres cosas, o sea, tres medios, dice San Alfonso, son los medios para alcanzar la vida eterna. Tres, o sea, ese entrar por la puerta estrecha, ¿qué significa? Significa aplicar tres medios, concretamente, pero que son grandes medios, ¿no? Primer medio, desconfianza de uno mismo y, por tanto, humildad cristiana.
Resulta que cuando uno se da cuenta de lo que es el reino de los cielos, se da cuenta de que uno no puede alcanzarlo solo. Es una grave inconsciencia que nosotros pensemos que solitos, ¿no? Porque hacemos alguna limosnita, porque hacemos alguna buena obrita, vamos a alcanzar la vida eterna. ¡Mentira! Es para nosotros imposible. Dice los apóstoles cuando Jesucristo le contestó al joven rico que se fue triste porque tenía muchos bienes, los apóstoles escucharon de Jesús una frase matadora. Hijos míos, qué difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de los cielos. Y los apóstoles quedaron tan admirados que dicen, ¿y entonces quién se podrá salvar? ¿Ven? Esa es la primera reflexión que tiene que entrar en nuestro corazón. ¿Quién se podrá salvar? ¿Podremos nosotros salvarnos? Esta frase ha llevado justamente a los santos a la santidad. Muchos santos para alcanzar la vida eterna, por el deseo de la vida eterna, se fueron a vivir a eremitas, se fueron a vivir a cenobios, a monasterios, se fueron a hacer peregrinaciones con pobreza, pasaron hambre, sed, desnudez, persecuciones, injusticias. ¿Nosotros qué pasamos? Pero aún así, ni pasando todas estas cosas, se puede entrar en el reino de los cielos, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia cuenta. Podemos entrar en el cielo si Dios lo quiere. Ahora, ciertamente tenemos en esto un buen argumento, porque la Sagrada Escritura es un libro de salvación. Es un libro que nos habla de salvación, no nos habla de biografías, ¿no? El otro día, leyendo al padre Gabriel Amort, leía en un libro que se llama María contra el mal, decía en ese libro que la Sagrada Escritura, porque él como que se quejaba un poco de que la Virgen no tenga tantas líneas en la Sagrada Escritura, ¿no? Pero decía, claro, lo que pasa es que la Sagrada Escritura es un libro, no es un libro histórico-biográfico, sino que es un libro histórico de salvación. Y por esa razón no tenemos tantos datos de muchas cosas que quisiéramos tener, como por ejemplo la vida oculta de Jesús, que tan linda tiene que haber sido, ¿no? Pero bien, entonces, bajo estas cosas, ¿no?, nos decimos, nosotros ahora podemos ver, de que para el hombre es imposible. Por eso, la primera cosa es la desconfianza que tiene que haber en nosotros sobre la salvación. Tenemos que desconfiar de nosotros mismos. San Felipe Neri le decía al Señor todos los días que se levantaba, Señor, tómame de tu mano, porque si no yo te traicionaría. ¿Se dan cuenta? O sea, la primera cosa es la desconfianza que tenemos que tener de nosotros, porque como San Agustín decía, ¿qué pecado hay que yo no pueda cometer? ¿Cuál? ¿Cuál pecado hay? No estamos confirmados en la fe, ni en la gracia, ni en la vida eterna. Entonces no podemos decir que nos vamos a salvar porque somos buenitos. Es una desfachatez decir una cosa así. Primero, para nosotros es imposible, pero no para Dios. Ahora, ese decir que para nosotros es imposible significa que nos tenemos que tirar en la poltrona. Como el Señor me va a salvar, no hago nada. Mentira, tampoco es así. Entonces, pero la primera cosa es desconfianza de nosotros mismos. Esa desconfianza es justamente el ver nuestra limitación, nuestra pobreza, nuestra poquedad, nuestra miseria. El mirar cuán fácil en nuestra historia personal, cuán fácilmente caemos en pecado. Facilito. Basta dejarnos llevar un poquito por el enemigo, por el demonio, ¿no?, que muchas veces susurra en el corazón con engaños, ¿no?, con embustes, con halagos. ¿Cuántas veces las almas de los santos, que son el Evangelio viviente, nos han enseñado a ver cómo el demonio pone ciertas adulaciones? A San Martincito de Porres no se le presentaba el demonio diciéndole, como si fuera la Virgen María, se le presentaba y le decía, vas a ser santo y vas a estar en la gloria eterna. A San Felipe Neri también se le apareció. Y San Felipe Neri, que siempre era un hombre, también era muy divertido, ¿no?, pero era siempre, digamos, muy claro, ¿no? Lo espantó al demonio con el agua bendita y le dijo, sal de acá, la Virgen no se aparece a los pecadores, sino a los santos. No te me vas a aparecer, tú eres el demonio.
Pero se dan cuenta por la adulación, se dio cuenta por ese discernimiento, esa luz del Espíritu Santo, la adulación que muchas veces viene a nosotros. Qué bien que hace las cosas, qué bonito que te salen. Cuando somos solamente miseria de nuestra parte. Santo Tomás dice cuando habla de la virtud de la humildad, considerar la humildad es considerarnos a nosotros en cuanto a nosotros. ¿Y qué somos en cuanto a nosotros? Como le decía Dios a Santa Catalina, nada más pecado. ¿Qué más somos? Si hasta el bien que hacemos viene infundido por Dios, si hasta el bien que hacemos viene como una gracia de iluminación del Espíritu Santo, ¿no dice eso la Sagrada Escritura, que hasta los buenos pensamientos vienen del Espíritu Santo? Entonces, ¿de qué nos las damos? Por eso con tanta claridad San Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes recibido, ¿de qué te glorías? ¿De qué te agrandas? ¿De qué te engríes? ¿De qué te piensas más que los demás? Si lo tienes recibido. Por eso la primera cosa es desconfianza de nosotros. Un alma muy segura de sí misma no va a alcanzar la vida eterna, porque no le hace falta a Dios, porque está sujeta en su propia vida, en sus propias obras, en sus propias cosas. Y a veces nosotros tratamos de asegurarnos, ¿no? Y a veces tratamos de utilizar hasta los medios seguros, o sea, de los medios que Dios nos da, los sacramentos, los sacramentales, como si fueran esos medios ya la gracia de la perseverancia final. Es cierto que tenemos que tener fe a los medios que Dios nos da, pero los medios de santificación no son los fines, son los medios. Desconfianza de uno mismo, humildad. No tenemos que tener seguridad de que nosotros nos vamos a salvar por nuestras propias obras. Tenemos que ver que somos muy defectuosos, muy pecadores. Es la verdad. Si los santos, Santa Teresa de Jesús, si el santo cura de Ars, que dice Trochu, conocía el pecado solamente en el confesionario, o sea, cuando confesaba, ahí conocía el pecado. Sin embargo, él se retiró 3 veces, se escapó 3 veces porque quería llorar sus pecados. ¿Nosotros nos vamos a pensar mejores que ellos? Segunda cosa, porque la primera cosa podría llevarnos a la desesperación. Pensar solamente en nuestros pecados, sin Dios, nos puede llevar seriamente, nos puede llevar a la desesperación. Segundo medio, dice San Alfonso, confianza plena en Dios. Porque si bien es cierto, nosotros no merecemos la vida eterna, si bien es cierto, ni los actos más hermosos que podamos hacer en esta tierra solos van a darnos la vida eterna, si bien es cierto, ¿no?, nosotros no merecemos, por la mucha caída que hemos tenido en pecado, la vida eterna, sin embargo, Dios es el que nos quiere dar la vida eterna. Y entonces hay que confiar en Dios. Hay que fiarse de Dios. En Dios he puesto mi confianza. Rezamos en el Te Deum. No quedaré nunca defraudado. Por eso, tener confianza, confiar. Vamos a poner este ejemplo, San Alfonso lo pone. Si uno viera que está colgado, imagínense si estamos escalando, ¿no? Escalando una montaña. Y escalando como los escaladores hacen, ¿no? Con su soga, con sus ¿cómo se llama? Esas cuñas que ponen, sus arneses, todas esas cosas. Bueno. Y de repente quedamos colgados. ¿No nos sujetaríamos bien de la cuerda? Porque si nos caemos nos morimos. Pues así estamos colgados de Dios. Entonces, sin Él nos vamos a hundir, nos vamos a caer. Tenemos que sujetarnos en Él. Como la arañita se sujeta de su tela que parece tan delgadita y sin embargo a ella la puede sostener. Así tenemos que nosotros sostenernos solo de Dios, no de las cosas del mundo, no de los medios del mundo, aunque sean muy buenos, solo de Dios. Segunda cosa entonces, ¿no? Primero, desconfianza de uno. Segundo, confianza plena en Dios. En Dios está nuestra confianza. Él es nuestro auxilio y escudo, dice la Sagrada Escritura. En Él está nuestra salvación, solo en Él. Tercera cosa, vean qué importante que es esto, ¿eh? Tercera cosa, luchar frontalmente contra las tentaciones. Porque sepan que lo que nos aparta de Dios, lo único que nos aparta de Dios, son las tentaciones. Es decir, los pecados, más que las tentaciones, los pecados. Y si bien Dios ha permitido que haya lucha contra el pecado, también lo que quiere es que haya vencimiento, porque si hay lucha es porque va a haber vencimiento. Por eso, no perder las esperanzas. Aquel que está luchando, aunque haya caído, no perder las esperanzas. Confiarse de Dios, confiarse del sacramento de la confesión,
confiarse de la Eucaristía, confiarse de la oración, porque es Dios el que está presente allí. Confiarse en Dios. Son medios que nos llevan a Dios, pero fiarse principalmente de Dios. Eso es, ¿ven? Eso significa, Señor, serán muchos los que se salvan. El Señor te pregunta hoy día, a ti y a mí, ¿te vas a salvar tú? ¿Qué cosas haces para salvarte? Todos los días tendríamos que pensar esto. No es algo para pensarlo cada muerte de un gato, es para pensarlo diariamente. Hoy día, cuando llegue la noche, hoy día, ¿qué cosas he hecho para salvar el alma? ¿Qué cosas? ¿Cuánto he realizado para salvar mi alma? ¿En dónde está? ¿En dónde he puesto mi confianza? ¿Qué objetivo tengo? Es importantísimo. La salvación del alma no es una cosa. Hoy día los medios de comunicación nos muestran la coyuntura política, ¿no? Tan salvaje la que vivimos hoy día, en donde se pelean los poderes del Estado, ¿no? Y dicen que es un Estado de derecho, y se andan peleando, el legislativo con el ejecutivo con el judicial, y todos andan en una trifulca, ¿no? Y nos distraemos en esas cosas, ¿no? Y las cuestiones sociales, y las cuestiones globales, que claro que son importantes saberlas, pero eso es menos importante que la salvación del alma. Recordemos aquello que dice Jesucristo: ¿de qué le vale a una persona ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le vale? ¿De qué te vale tus empresas, tus proyectos, tu vida, lo que has conquistado, tus ganancias? ¿De qué te vale si pierdes el alma? ¿De qué te vale? ¿Qué sentido tiene si te quedas afuera? Y dice Jesucristo: intentarán tocar la puerta. Y les diré desde el fondo, ¿no? Y les dirá el dueño de casa desde el fondo: no los conozco. Pero Señor, te hemos visto, hemos comido contigo, te hemos escuchado predicar en las plazas. No los conozco, agentes de iniquidad, no los conozco. Qué duro que sería eso si nos dice el Señor a nosotros esto, ¿no? Qué fuerte, qué doloroso, qué angustiante escuchar que desde dentro, ¿no?, nos digan a nosotros: no te conozco, agente de iniquidad. Pues bien, eso es algo que nos podría pasar. Por eso, tener, como decíamos en los evangelios pasados, de los domingos pasados, tener ceñida la cintura, encendidas las lámparas, porque el Señor, el día que menos pensemos, llegará. Y no debemos de quedarnos fuera, tenemos que entrar en el reino de Dios. Por eso, queridos hermanos, que este evangelio, se dan cuenta, tan profundo, tan grave, nos ayude, nos auxilie, nos dé la luz para que nosotros nos apartemos del mal, nos apartemos de las tentaciones, rompamos con el pecado. Segundo, desconfiemos de nosotros, de nuestras propias fuerzas, por lo poco y limitados que somos, ¿no? Por lo poco que hacemos y por lo limitado que somos. Y después nos confiemos de Dios, nos confiemos de la gracia de Dios, ¿no? Me vi a mí mismo y me vi perdido, lo vi al Señor y me vi salvado. Que la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nos conceda a nosotros la gracia de siempre atesorar la salvación, atesorarla como lo más importante de nuestra vida y trabajar con los medios que Dios quiere, acercándonos a Dios, porque no es lejos de Dios que vamos a obtener la salvación, es acercándonos a Dios. Acercaos a mí, dice la Sagrada Escritura, acercaos a mí, lavaos, purificaos, apartad de mi vista el pecado, dejad de obrar el mal, empezad a obrar el bien. Entonces venid y litigaremos. Y aunque vuestros pecados sean rojos como la escarlata, yo los blanquearé como la lana. Pidámosle a la Santísima Virgen María que el Señor tenga piedad de nosotros, que nos bendiga siempre y nosotros ser siempre fieles a la mano bondadosa de Dios y desconfiados de nuestras propias inquietudes, de nuestra propia vida y de las seguridades que el mundo nos hace pensar que tenemos. Pidamos esas gracias a la Virgen.